El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante en esta parábola, como suele suceder en todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, ver el contexto, la situación en la cual esa parábola es pronunciada. Y acá San Lucas lo hace explícito diciendo, refiriéndose a los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Porque una de las características del fariseísmo es creerse justo, parecer justo, pero en realidad no lo es. Por eso Jesucristo, una de las denominaciones que usa para referirse al fariseísmo es la hipocresía. Hipócritas le dice a los fariseos, porque parecen justos pero no lo son, parecen cumplir la ley pero no la cumplen, parecen amar a Dios pero en realidad no lo aman. Es una religiosidad que quedó en la superficie, pero desarraigada de lo que da sentido a la religión, que es la caridad, que es el amor a Dios. Jesús les va a decir a los fariseos expresamente que ninguno de ellos cumple la ley, porque en realidad desarraigaron la ley de su fundamento natural, que es la caridad. La ley de Dios es expresión de caridad. Y cumplir la ley de Dios también es expresión de caridad. Por eso San Pablo va a decir que el amor es la plenitud de la ley. El amor es la ley en su plenitud. La caridad, la unión con Dios, hace efectivamente lo que la ley pretendía sin lograrlo. En cambio, el fariseísmo quedó anclado en la ley. Entonces, este es el contexto. Una crítica al fariseísmo, pero que nos viene muy bien a nosotros también, porque tal vez sin llegar a este extremo al cual llegaron los fariseos en tiempos de Cristo, podemos también por ahí atravesar o ser acechados por esta tentación. Y por eso Jesús propone en la parábola dos personajes que recuerdan mucho, y especialmente en el Evangelio de San Lucas, recuerda mucho la parábola del hijo pródigo. Ese hijo mayor que se creía justo, que se la pasaba proclamando que siempre cumplía los mandatos del Padre, que decía ser siempre obediente, pero que sin embargo rechazaba a su padre como padre. Le decía: nunca me diste nada, nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Es decir, una desvinculación a nivel del amor. Hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, y que al mismo tiempo despreciaba a su hermano. Le dice: ese hijo tuyo, le dice el hijo mayor a su padre ante el retorno del hermano. Ese hijo tuyo, es una manera despectiva de hablar. Acá también aparece igual ese publicano. Por eso dice al comienzo: despreciaba. Si se cree justo y desprecia al prójimo, en realidad no es justo. Y acá pensemos que justicia no es
una cuestión prioritariamente jurídica, aunque la palabra nos juegue una mala pasada. La justicia es la santidad. Ser justo en la Biblia fundamentalmente es vivir de manera acorde a la voluntad de Dios. Es ser agradable a Dios. Por eso equivale prácticamente a santidad. Y entonces, así como el fariseo se asemeja en esta parábola al hijo mayor, también el publicano se asemeja al hijo menor, porque es pecador, pero reconoce su pecado y allí está su verdadera grandeza. La grandeza del publicano es reconocer su pecado a la luz de la misericordia. No solo reconocer el pecado, sino a la luz de la misericordia, que es lo que hace el hijo menor en la parábola del hijo pródigo. Vuelve a su padre como consecuencia del reconocimiento de su falta, pero también de la misericordia de su padre. Sabe que su padre es padre, sabe que su padre lo va a perdonar y por eso le pide perdón. Fíjense que tenemos también la gran diferencia que hubo entre Pedro y Judas. Tanto Judas como Pedro traicionan a Cristo. Tanto Judas como Pedro reconocen su pecado. Judas también lo hace. Arroja las monedas en el templo. He pecado entregando sangre inocente, dice. Pero Judas se queda en su pecado. No lo descubre a la luz de la misericordia. Es como si dijera, mi pecado es tan grande que ni siquiera Dios me puede perdonar. Que en el fondo es soberbia. Y por eso Judas termina como termina. Reconoce una falta, pero no a la luz de la misericordia, sino a la luz de sí mismo. Y entonces se queda en ese pozo, en ese abismo del mal, del cual considera que ni siquiera Dios lo puede sacar. En cambio, Pedro reconoce su pecado, llora y después va a confesar su amor a Cristo, la caridad. Y entonces estos dos personajes representan básicamente las dos actitudes posibles del hombre religioso, el que se cree mejor, el que se cree justificado, el que le roba a Dios sus dones en definitiva, o aquel que reconoce su pecado a la luz de la misericordia. Más aún, en esta parábola hay una expresión que pasa un poco inadvertida. Dice el fariseo de pie oraba así. Más literalmente es el fariseo oraba delante de sí mismo. Oraba para sí mismo. Oraba hacia sí mismo. Que esto nos puede parecer un mero detalle literario tal vez, pero da justo en la actitud tan pervertida, espiritual que este hombre tenía. No oraba a Dios. No salía de sí, sino que rezaba para sí mismo. Es como si se estuviera rindiendo culto a él mismo. Esta era la gravedad de la situación. Porque después leemos que agradecía, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, donde está el desprecio, por supuesto. Pero en realidad no es una acción de gracias. En realidad es considerar que lo bueno que podía tener no lo tenía por un don de Dios, sino por sí mismo. Que es la mayor gravedad del fariseísmo, autojustificarse. A Jesús se lo van a decir, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, nosotros no tenemos pecado, basta con ser hijo de Abraham para estar salvado. Es el fariseísmo la mayor oposición al reconocimiento del valor de la misericordia, hasta el punto de que los fariseos se molestan por la misericordia que Cristo tiene. En el comienzo del capítulo 15 de San Lucas, cuando narra las 3 parábolas de la misericordia, la introducción dice eso. Mientras los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, para convertirse, para recibir su palabra, los fariseos murmuraban diciendo, este come con pecadores, este establece alianza con pecadores. Les molestaba la misericordia. Y la molestia por la misericordia es un signo palpable, un signo evidente de un alma cerrada a la acción de Dios, que cree no necesitarla. Por eso el fariseísmo es el mayor corte que hay entre la criatura y el Creador,
disimulado con apariencia de religiosidad. Por eso el fariseo, no tanto que orara de pie, que era una costumbre habitual, orar de pie en el templo, en la sinagoga, sino que oraba delante de sí, como autocontemplando su propia perfección. Fíjense, tenemos uno de los antídotos para esta actitud de no valorar lo recibido, porque en el fondo pasa eso, es el cántico de María Santísima. La Virgen María dice: grandes cosas hizo el Señor en mí, me llamarán bienaventurada. Pero dice eso, ¿no? Grandes cosas. La Virgen no niega los dones recibidos, pero dice: hizo el Señor en mí, Él lo hizo. Porque a veces para combatir la soberbia caemos en otro tipo de soberbia, que es la falsa humildad, diciendo: Dios no hizo nada bueno en mí. Todo lo bueno que tenemos lo ha hecho Dios y hay que reconocerlo y hay que alegrarse por lo que Dios hace en nuestro corazón. Hay que alegrarse por estar en el camino de la virtud, por poder rezar, por poder recibir los sacramentos. Hay que alegrarse por ser buen hijo de Dios y hay que ser cada día mejor hijo de Dios, pero siempre como un don, como un regalo. El fariseo es como si recibiera un don de Dios y se olvida de aquel que se lo ha dado y se lo atribuye a sí mismo, ¿no? Como robarle a Dios sus dones. Y entonces se autoglorifica. En cambio, la situación del publicano es la situación que nosotros debemos imitar. Dice: manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Y esto no por falsa humildad, sino por auténtica humildad. O sea, se reconocía no merecedor del perdón de Dios. Y sin embargo, sabe que Dios lo va a perdonar. Lo tenemos en el hijo menor de la parábola del hijo pródigo, tan parecida a esta también. No merezco, dice el hijo menor, no merezco ser llamado hijo, no lo merezco, pero lo soy, aunque no lo merezca, porque precisamente la misericordia de Dios es tan grande que nos llama una y otra vez a ser verdaderos hijos. Por eso la conclusión de la parábola termina así: este último volvió a casa justificado y no el primero. Este último volvió a casa, no solo justificado, sino volvió a casa. También está en la otra parábola que les estoy recordando. El hijo menor vuelve a la casa de su padre. Este publicano vuelve no ya a su casa físicamente hablando, sino que vuelve a la casa del Padre Celestial. Es un camino de retorno, que es el camino que todos nosotros estamos recorriendo. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia de reconocer los dones que Dios nos da, de reconocer las faltas también a la luz de la misericordia y de pedirle con toda confianza y con toda humildad siempre que perdone nuestros pecados, que santifique nuestras almas, que fortalezca nuestras vidas, para que un día también podamos llegar al punto final de este camino de retorno que es la casa de nuestro Padre, la patria del cielo. Que así sea.